hecho 3 circuitos. Bueno, en el primero pues hay que simular las tablas de verdad de las compuertas lógicas básicas. Lo que es de las operaciones lógicas básicas. La AND, la OR, la NOT. Y además de la XOR y la XOR. Utilizando switches en configuración pull down en las entradas y un LED conectado en la salida de cada compuerta lógica. Es decir, pues lo que ya habíamos hecho. Van a tener sus entradas, las compuertas lógicas y un LED a la salida. Lo que va a hacer esto, pues, es que les va a permitir comprobar, pues, la tabla de verdad de cada compuerta. Ahora pueden usar las mismas entradas para todas las compuertas. O pueden usar entradas diferentes. Realmente eso ya depende de ustedes. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues hay que cambiar los switches por pulsadores de reloj, o sea, generadores de señales de reloj. Para hacer el cambio automático. Entonces es lo que vamos a ver hoy. Ustedes pueden hacerlo. Entonces, bueno, teníamos su... Este era el circuito que ya teníamos, ¿no? Digo, lo voy a hacer con este, no lo voy a hacer con la práctica. Donde, bueno, ahora se tiene cada entrada a través de un pulsador. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Que ya no vamos a utilizar pulsadores, sino generadores de señal de reloj. Es decir, un instrumento que genere una señal cuadrada, periódica, de amplitud, obviamente, de 0 a 5 voltios, lo que provoque cambios en las señales. Buscar aquí la presentación para explicar esta parte. Este era el circuito que teníamos, ¿no? Es decir, se tienen estas entradas, dada la combinación de las entradas, se tiene una salida. Entonces, estas combinaciones las estábamos haciendo con switches, con el estado de un botón para cada entrada. Ahora lo que vamos a hacer es, digo, utilizar señales cuadradas para generar esos pulsos. Entonces, de aquí vamos a observar ciertas cosas. Por ejemplo, de una señal. De la variable más significativa. Yo tengo que, bueno, está cambiando de 0 a 1. Es decir, solamente tiene esos dos valores. ¿Qué quiere decir esto? Realmente, si lo viéramos como, bueno, si lo viéramos como la señal eléctrica que es decir, a través del tiempo. Nosotros tendríamos, déjame dibujar esto. La señal. Ahí está, a través del tiempo. Hacemos básicamente esto. 0 volts, luego 5 volts, luego 0 volts, luego 5 volts. Y así. Obviamente esto es un flanco negativo. Es decir, esta señal está cambiando entre los niveles de voltaje de la señal. De 0 a 5 volts, donde, bueno, esto es voltaje. Voy a colocarlo aquí. Y obviamente, pues esto es tiempo. Es decir, esta señal, estos cambios en los niveles lógicos se puede interpretar como una señal periódica. Si es que los cambios los está haciendo a intervalos de tiempo regulares.
Es decir, este tiempo, o sea, lo que es el ancho de pulso, representa el tiempo en lo que está cambiando la señal. Mientras que, bueno, pues la conjunción de dos pulsos, ya lo sabemos, determinarían el periodo de esta señal periódica. Es decir, este 01, 01, 01 es la señal. El pulso, en este caso, que es un pulso negativo, representa un 0. Pulso positivo representa un 1. La conjunción de dos pulsos representa el periodo de la señal con la que están cambiando. Es decir, esta señal está cambiando a la mitad del periodo de la señal. ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, profe. ¿No? Es decir, esto es el pulso y esto es periodo T, periodo de señal. Entonces, lo que podríamos hacer es utilizar generadores de señales para generar todas las combinaciones de las variables de entrada. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Utilizando generadores de señal. Es decir, vámonos aquí a los generadores, a este, aquí a la barra de herramientas, al lado izquierdo, este símbolo donde está un círculo con una señal senoidal. Yo voy a escoger cualquiera. De hecho, es este generador de pulso, pero puedo escoger cualquiera, ¿no? Y esto lo voy a conectar a una señal, bueno, a una terminal, perdón, por decirlo más propiamente. Esa terminal obviamente es mi A. Es decir, lo que conecte aquí, acuérdense que va a ir al canal A. Entonces le doy doble clic. Entonces, estos son generadores de corriente directa. ¿De qué tipo es el por default? Pues es un voltaje de corriente directa, es decir, como si fuera una fuente de alimentación. Ahora, en este caso, pues yo no quiero una de, de, de corriente directa, sino un pulso. ¿Sí? O sea, una señal de reloj. Si no quiero un pulso, o sea, para modificarle esto, simplemente señalo aquí clock, verde 0,5 volts. O sea, el pulso me permite manipular otros parámetros, como el tiempo de flanco de subida, flanco de bajada. Si esos no me interesan, o sea, que sean como automáticos, entonces yo simplemente quiero una señal de reloj. Eh, ¿De qué tipo? O sea, para pulsos negativos, perdón, para pulsos positivos, se empieza en bajo, luego es alto, luego es bajo. O para pulsos negativos, se empieza en alto, bajo y luego en alto. ¿De qué tipo de pulso queremos que realmente, de que sea la señal? De pulso positivo. Ajá, de pulso positivo, porque realmente el primer valor es un 0, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto con la tabla de verdad. Entonces, bueno, lo voy a dibujar aquí. Ya, vamos dibujándolo, vamos para volverlo a explicar un poquito más claro. Entonces, bueno, ahí está, de pulso positivo. ¿De qué periodo va a ser? Bueno, dice que hay que, un periodo de un segundo para el cambio de la significativa. Es decir, no me refiero al periodo de la señal, sino al cambio. Entonces, la señal tiene que estar cambiando cada un segundo. Entonces, ¿de qué frecuencia o de qué periodo tiene que ser la señal? Si yo aquí tengo mi señal. Voy a ayudar aquí de la cuadrícula esta. A ver si queda un poquito más derechito.
Yo tendría algo así, ¿no? Es decir, mi señal tiene que empezar en bajo, porque obviamente es un cero lo que tengo. Es decir, esto representa pues realmente un cero, luego un uno, luego un cero, luego un uno, ay, un uno, perdón, luego un cero, luego un uno, y así por toda la vida, ¿no? Ahora, si yo quiero un cambio, voy a poner el mismo color, cada un segundo, entonces, ¿qué periodo debe de tener la señal que genera esta señal? Digo, primero es la C, estoy diciendo con la A, pero es la C. Es decir, este cambio es cada un segundo. Entonces, ahora sí, ¿de qué periodo o de qué frecuencia tiene que ser esta señal que genera un cambio cada un segundo? ¿Puede repetir la pregunta? Claro, esta señal, les digo, está cambiando cada un segundo. Pero entonces, este cambio lo voy a hacer, bueno, lo voy a generar utilizando una señal de reloj. Entonces, si el cambio es cada un segundo, ¿de qué periodo tiene que ser la señal de reloj que genera ese cambio? Uno. ¿De uno? De dos, ¿no? ¿Sí? ¿En cuánto? Acuérdense que el periodo de una señal son dos flancos iguales. Es decir, yo puedo tomar un flanco positivo y un flanco positivo. O puedo tomar un flanco negativo y un flanco negativo. O sea, realmente lo que es el periodo de una señal es un pulso negativo y un pulso positivo. Entonces, si quiero que un cambio, bueno, si un pulso mide un segundo, ¿cuánto mide el periodo de la señal? Es el doble, ¿verdad? En Dos. este caso, sí era 2. ¿Sí queda claro esto? Sí, queda claro, profe. Muy bien. Entonces voy a poner periodo de 2 segundos. O puedo seleccionar una frecuencia de 500 milihertz, es decir, 0.5 Hz. Es exactamente lo mismo si lo hacen con periodo o lo hacen con frecuencia. Entonces, bueno, vamos a cambiar esto porque esto de hecho no es la A. Ahí está. ¿Sí? Ahora voy a copiar esto para la siguiente entrada. En este caso, esto va a ser B y ver conectado a la señal B. Ahora, vamos a ver cómo es que cambia esto. De hecho, ya lo habíamos visto cuando vimos los sistemas numéricos. O sea, cuando este cambia dos veces, este se mantuvo una vez. Es decir, la siguiente señal, pues realmente tiene, eh, bueno, está presente en 4 estados, en 4 combinaciones. Es decir, esta cambió 4 veces cuando esta cambió 2. Entonces, si lo vemos en el periodo, este es el periodo de la señal. Este se mantuvo en un estado. Es decir, si esto fuera una señal, ¿cuál sería el periodo de la señal B con respecto, o bueno, cómo sería el periodo de la señal B con respecto a la señal C? Ajá, es el doble, ¿verdad? Porque este cambió 0,1, 0,1 y este se mantuvo así. Es decir, si aquí tuvieran la misma longitud, digo viéndolo así burdamente, se mantuvo en cero. Para que este cambie, o sea, realice los dos cambios, tiene que ser el doble de este. Es decir, si nosotros viéramos la gráfica, ¿no? Estaba ahorita aquí dibujando. Parece que creo que
Entonces, ahora, ¿cómo debería de ser mi señal? Bueno, vamos a dibujarla, pero ahora de otro color. Es decir, esta señal debería de permanecer 0. La pongo más abajo. Si no, no me va a alcanzar el espacio. Y luego permanece en 1, en 0. Y así, ¿no? Hasta que termine esto acá. Es decir, esta se mantuvo en 0, mientras esta cambió 2 veces. Si lo vemos con el texto, pues esto realmente se mantuvo en 0. Mantuvo en 1. Mantuvo en 0. Luego se quedó en 1. Ah, cómo extraña mi pizarrón. ¿Sí? Es decir, este cambió 2 veces y este solo mantuvo en un valor. Este cambió 2 veces y se mantuvo en un valor. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Ok. Entonces, como tiene que ser el doble, esto sería periodo de... Si fuera en frecuencia, sería la mitad. Porque acuérdense que es el inverso. Si hablamos de periodo, tiene que ser el doble. Si hablamos de frecuencia, tiene que ser la mitad de la frecuencia de la señal menos significativa. Y ahí está. Bueno, copio este, siguiendo la misma lógica. Entonces, ahora, ¿cómo tendría que ser el periodo de la señal más significativa con respecto a la señal B? 4 veces más grande que la A y 2 veces más grande que la anterior, que la B. Ajá. Es decir, esto tendría que ser un periodo de 8 segundos, ¿verdad? O sea, si este periodo es... Ay, que lo estoy dibujando. Ahí está. Si esto representa un periodo de 2 segundos, esto es un periodo de 4 segundos, por lo tanto, este es un periodo de 8 segundos. ¿Sí queda claro esto? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a probarlo. De hecho, aquí está. Solo que ahora pues ya no le puse LEDs. Pero bueno, antes se los ponemos, no pasa nada. Selección. Voy a poner los LEDs aquí a la entrada, vamos para verlo pues, como lo teníamos, de hecho. LEDs azules. Vamos a borrar todo esto. Porque quiero la resistencia. Esto va a ser A. A ver si voy a copiar esto. Esto sería la B. Esto sería la C. Vamos a bajar esto porque no estoy tan amontonado. Porque me causa una desesperación horrible. Entonces esto es B y esto es C. Obviamente todo esto tiene que ir a tierra. Tierra, tierra, tierra. Ahí está. Vamos a comprobarlo. Aquí, esto se está moviendo en secuencia. Acuérdense que esas salidas solo se encienden para los valores donde es 3 en adelante. Los primeros 3 valores, o sea, 0, 1 y 2, no se encienden. Aquí tengo 0, 1, 2, se apagó. Aquí tengo 3, se encendió. 4 se encendió, 5 se encendió, 6 se encendió y 7 se encendió. ¿Sí? Es decir, esto está representando un número y está aumentando. ¿Sí queda claro? Muy bien. Ahora, esto está aquí, dice que es un segundo, pero no sé. Yo no puedo saberlo. Eso ahí dice. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el osciloscopio. Vamos aquí a los instrumentos, aquí abajo. Tomamos el primer osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento que permite ver de manera
gráfica señales eléctricas en amplitud y en tiempo. Es decir, lo que ahorita dibujé. Señales eléctricas en X y en Y, donde X pues, representa el tiempo, Y representa la amplitud de la señal. Pues, aquí está el osciloscopio. Lo puedo conectar directamente aquí, de hecho. Pero voy a utilizar las terminales o, les digo, se puede conectar de hecho directamente. Tampoco pasa nada. Nada más que, bueno, quiero que A me quede con A y B con B. Entonces, bueno, vamos a utilizar las terminales. Voy a conectar una terminal aquí. Ahí. Ahí está. Voy a nombrar pues, la primera, que es igual A, en el canal A, B en el canal B y C en el canal C. Es decir, este osciloscopio tiene 4 canales. Lo que quiere decir que se pueden ver 4 señales eléctricas simultáneamente. De hecho, así no lo puedo ver, tiene que estar corriendo. Aquí están los canales, se ven en la pantalla, en X y en Y, donde, bueno, la pantalla está dividida por una cuadrícula. Entonces, las líneas, bueno, la cuadrícula de las líneas verticales representan el tiempo. O sea, esta cuadrícula de aquí a acá representa tiempo. Las cuadrículas de las líneas horizontales representan la amplitud de la señal. ¿Profe, podría repetir cómo abrir el osciloscopio para que se vea así grande? Bueno, cuando ponen la simulación se abre, pero si lo cierran, se van aquí a menú debug. Y aquí abajo están los instrumentos que están en la simulación. Aquí está osciloscopio digital. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, el osciloscopio, les digo, tiene la pantalla, donde se ven las señales. Ahora, de estas partes ahorita las vamos a ver. Tiene un menú para cada canal. En este caso va a tener 4 porque tiene 4 canales. Donde el menú de cada canal lo que hace es modificar la amplitud de cada señal. Esta perilla es la posición, este selector es el tipo de señal y esta perilla de aquí abajo modifica la amplitud, es decir, la distancia que existe entre las divisiones. Por ejemplo, aquí dice 5 volts, es decir, que de cuadrito a cuadrito, bueno, de línea a línea, pero viéndola horizontalmente, hay 5 volts. Es decir, aquí que yo estoy, con esta flecha estoy midiendo 4 líneas, quiere decir que yo aquí tendría 20 volts. Porque cada división representa 5 volts. ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí. Muy bien. Les digo, cada canal tiene ese menú de cambiarlo. Ahora está el ajuste, eh, horizontal, lo que es el tiempo. Solo hay una perilla para cambiar el tiempo. Es decir, ahora lo que se mide entre las líneas verticales. Igual aquí está la perilla. Esta de la posición indica el centro, o sea, esta línea punteada que está aquí en medio de la pantalla representa el tiempo cero. Es decir, el centro del osciloscopio también sirve como referencia para dibujar las señales. Esto ahorita lo vamos a ver con el trigger. Pero bueno, está en el centro. Y esta perilla modifica la escala de la división, de las divisiones por tiempo. Es decir, entre cada cuadrito, pero ahora viéndolo así como con esta flecha azul, o sea, entre cada línea vertical, entre cada 2 líneas verticales hay 1 milisegundo. Es decir, ahorita si yo midiera aquí que estoy midiendo 6 cuadritos, quiere decir que de esta línea a esta línea hay 6 milisegundos. ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta ahí?
Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer, porque ahorita no veo absolutamente nada, están mis señales, voy a modificar la escala de tiempo. Entonces, muevo la perilla y ahí está. Cada división representa 0.2 milisegundos. Pues esas son mis tres señales que están conectadas. Entonces, no se ven como señales cuadradas. Pues, cuando no se ve así es porque hay algo mal configurado en el tipo de señal que estoy leyendo. Entonces, si ustedes ven aquí los canales, yo tengo seleccionado que, bueno, lo va a tratar como una señal de AC, o sea, de corriente alterna. Pero realmente las señales que estoy utilizando son de corriente directa. Entonces cambio el tipo de señal, corriente directa, a todas. Y ahora sí, las dibuja como corriente directa. ¿Se queda claro esto? Sí, profe. Muy bien. En el canal D no muestra nada porque realmente yo no tengo nada. No tengo absolutamente nada. Bueno, ahora sí, puedo modificar la amplitud. Digo, la señal, como son de 5 volts, por lo tanto, si ustedes ven esta rosa, abarca un cuadrito, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque están a 5 volts. De hecho, está bien la medición de la señal. Puedo cambiar la amplitud, por ejemplo, a 2 volts. Es decir, cada cuadrito representa 2 volts. Para que abarque los 5 volts, pues requiere 2 cuadritos y medio. Entonces, así es como se modifica la amplitud de la señal. Voy a modificar la amplitud de los 3 canales que estoy utilizando y también del canal D, aunque realmente ahí no estoy viendo. Entonces, ahí están las señales y así es como las puedo ver. Entonces, voy a modificar esta perilla, la del centro, el tiempo, nada más para hacer un ajuste todavía más fino, donde ahora cada división representa medio segundo, para poder ver los cambios de la señal. Entonces, si yo le quito el auto, es decir, ya no quiero que pinte, aquí en el menú de trigger, este que está aquí, ahorita lo vamos a ver, auto es que esté dibujando las señales siempre. O sea, es una manera como de pausarlo. Entonces, si ustedes lo ven aquí, la señal C, que es la rosa, cambió 2 veces cuando la señal azul se mantuvo una vez. Luego cambió 2 veces y se mantuvo una vez en alto. 2 veces, una vez en bajo. 2 veces, una vez en alto. ¿Cómo es la señal azul con respecto a la amarilla? Cambió 2 veces, se mantuvo una vez en bajo. Cambió 2 veces, se mantuvo una vez en alto. Entonces, aquí es como podemos comprobar lo del dibujito que estábamos haciendo, pero ya con el osciloscopio. Pues le voy a volver a presionar auto para que siga pintando. Entonces, si ustedes lo ven, pues esto se está moviendo cada que lo pinta. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, en este menú de trigger hay un botón que se llama los cursores. Con los cursores ya aparece este dibujo de una cruz. Bueno, una línea vertical y una horizontal que abarca todo el ancho y alto de la pantalla, que me permite medir ahora sí las señales. Es decir, por ejemplo, yo la pongo aquí junto a la señal azul, ¿no? Y me dice que en ese punto está en menos 3.05 segundos y mide la señal 2.4 volts. Entonces, voy a medir el tiempo que tarda. Ay, le voy a quitar aquí el auto. Es decir, cuando acabe de pintar, ya no va a pintar otra vez toda la pantalla. Entonces, pongo el cursor aquí, en el flanco de la señal. Ya, ahí está. Le doy un clic y sin soltarlo, lo suelto en el otro flanco. Es decir, aquí estoy midiendo un periodo de tiempo. De hecho, estoy midiendo hasta el periodo de tiempo de la señal rosa, o roja, si quieran verla. Es decir, el periodo de la señal roja mide 2 segundos. El pulso positivo de la señal azul mide 2 segundos. ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ok, si quiero borrar el cursor, solamente le pongo botón derecho, borrar todos los cursores. El problema viene aquí, por ejemplo, cuando yo quiero medir
este pulso, ¿no? Pongo aquí y lo mido. Ahí está bien padre, pero cuando acaba de pintar, bueno, todas las señales, luego se mueve. Entonces lo que puedo hacer es editarlo. Pongo el puntero encima de la línea y aparece ese símbolo, esa línea como con dos flechitas. Lo que me permite es con un clic modificarlo. Lo ajusto aquí. Y luego voy a ajustar el otro. Ahí está, ya lo ajusté. Mira, sí mide 2 segundos. Ya se volvió a mover. Entonces voy otra vez. Y ahí tengo mis 2 segundos. Ahí se ve. Ya se volvió a mover. Entonces, esto es una lata. Y entonces para eso sirve el trigger. Este menú que está aquí, este cuadro de aquí, el trigger le indica al osciloscopio cómo se dibuja una señal a partir de la referencia, es decir, a partir de esta línea central. Entonces, voy a seleccionar el tipo de señal. Yo quiero una señal de DC. Y voy a pintar el flanco de subida de una señal en esa línea de referencia. ¿De cuál señal? De la que yo quiero, del canal A, B, C o D. Vamos a seleccionar la que cambia más, la C. Es decir, va a pintar el flanco de subida de la señal C en la línea de referencia. Si ustedes ven, de hecho voy a borrar los cursores, los voy a quitar para que no se vea la línea. No está pintando el flanco de subida en la línea de referencia. De hecho, se sigue moviendo. Entonces, lo que se hace es que se selecciona un nivel. Aquí está la perilla del nivel de voltaje. Si yo le doy un clic, aparece esa línea punteada que le indica el nivel de voltaje que debe buscar la señal para pintar ahora sí, el flanco de subida de la señal C. Es decir, ese nivel de voltaje debe de estar entre los niveles de amplitud de la señal para que siempre la pinte. Es como, por ejemplo, si yo la pusiera aquí arriba, va a buscar una señal de este voltaje. Va a buscar un flanco de subida con ese voltaje. Entonces, al no encontrarlo, no pinta la señal. Entonces, ese nivel de voltaje lo voy a colocar ahí. Si ustedes ven, está dibujando el flanco de subida en la línea de referencia. No coincide con el flanco de subida de la línea azul ni con el flanco de subida de la señal amarilla. Es el de la rosa. Yo puedo cambiar, ¿no? Ahora quiero que sea el azul. O sea, el flanco de subida de la señal azul en la línea de referencia. Vamos a esperar a que acabe de pintar. Y ahí está. Ahora dibujó el flanco de subida de la señal azul. Si ustedes ven el nivel de voltaje, esa línea punteada que aparece está entre los niveles de amplitud. Si no lo ponen así, no lo va a dibujar. Va a estar como al principio, va a dibujar quién sabe qué cosa. Porque es que dice el osciloscopio, es que no encuentro un voltaje como el que tú me estás diciendo con un flanco de subida. No lo encuentro, pues empieza a dibujar cualquier cosa. Entonces, bueno, vamos a dibujar ahora la señal amarilla. Ahí están los niveles de voltaje. Y en este caso, pues tendría que dibujar el flanco de subida en la línea de referencia. Estoy dibujando el azul. Y bueno, ahora dibujo el rosa. En este caso, voy a poner el rosa porque es el que cambia más rápido. En este caso no se ve, no se alcanza a apreciar, pero es por error en la simulación. Esto pasa cuando se tienen periodos muy grandes. Pero nosotros cuando veamos, cuando veamos ya interrupciones con señales que ya son de 100 milisegundos, o sea que son de frecuencias más grandes, el osciloscopio, el de simulación, sí trabaja como un osciloscopio real. En este caso realmente no trabaja, sino para señales muy grandes no trabaja, por alguna razón. Pero por ejemplo, esta señal que está de medio segundo, o sea, la rosa, la que es más pequeña, aquí sí dibuja el flanco de subida
Cuando son señales con periodos muy grandes, o sea, de frecuencias muy bajas, no lo dibuja correctamente, pero es por la simulación. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dibujar el flanco de bajada. ¿Por qué me interesa el flanco de bajada? Porque realmente la primera señal, o sea, el primer valor que debe de tener la señal rosa debe ser un 0. Así es como lo voy a comprobar. Ahí está 0, 1, 0, 1. Entonces, lo que voy a hacer es conectar una de las salidas al osciloscopio. Es decir, voy a comprobar, perdón, la tabla de verdad, pero ahora con la salida de la función, o sea, con el osciloscopio. Entonces, ahí está. Voy a esperar a que dibuje. Digo, pues tiene que dibujar todas las señales. Vamos a esperar a que dibuje. Ahí está. Empezó a dibujar. Me gustaría más que dibujar el flanco de bajada de la señal azul, de la amarilla, pero les digo, no, realmente no hay. Muy bueno, ahí está. Vamos a quitarle el auto. Entonces, bueno, vamos a comprobar, perdón, la tabla de verdad. ¿Qué dice la tabla de verdad? Bueno, para los tres primeros valores, la salida es 0. Es decir, para 0, 1 y 2, la salida es 0. Para todos los demás valores es 1. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, déjenme cerrar la sesión. Se va a cerrar solita ahorita en menos de un minuto. Abro la otra y continuamos ahí. Recording stopped. Recording in progress. Bueno. Recording stopped. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Sí, me escucha, profe. No, yo que no escucho soy yo. Ahí está. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, profe. Ahí está. No hay un problema aquí, no sé qué es la cosa.
No me dejan escuchar. Bueno, ahí está. Escuchemos un. Recording in progress. Maldito tren. Rayos. Recording stopped. Bueno, pero déme un segundo lo que pasa el tren. En mi casa luego también se oye y eso que no esté cerquita, profe. Seguro lo de despertar. No me imagino. Ahí está. No, estés dormido ya, ¿no? Como que el cerebro ya ignora ciertos ruidos. Recording in progress. Muy bien. Entonces les digo, vamos a comprobar la tabla de verdad con esos valores. Pero ahora utilizando el osciloscopio. Entonces lo que voy a hacer es pausarlo para que no se mueva. Y vamos a comprobarlo. Voy a dibujar de hecho una línea para ver los valores. Entonces voy a tomar este valor, o sea, en este tiempo, aquí. Yo tendría que mi entrada C es 0, mi entrada B es 0 y mi entrada A es 0. ¿Qué valor tengo a la salida? ¿Cero? Entonces 0, ¿verdad? Muy bien. Digo, voy a mover esta línea, nada más que me ayuda a la referencia. Yo tendría aquí el siguiente valor. 001 tendría 0. Siguiente, 010, o sea, lo que es un 2, tendría 0. El siguiente valor, de hecho sería este, perdón. Tendría 011, lo que es un 3. ¿Qué tengo a la salida? Pues un 1. La siguiente combinación sería esta que está aquí, que es una señal periódica, no importa si la veo antes o después, básicamente es la misma. Entonces tengo 1, 0, 0, lo que es un 4, tengo un 1 a la salida. La que sigue, 1, 0, 1, o sea un 5, tengo un 1 a la salida. La que sigue, 1, 1, 0, que es un 6, tengo un 1 a la salida. Y la que sigue, tengo un 1, 1, 1, que es un 7, tengo un 1 a la salida. Es decir, yo puedo comprobar, de hecho, gráficamente la tabla de verdad utilizando el osciloscopio. ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces, así es como funciona el osciloscopio, para que ustedes puedan medir sus señales. Bueno, una cosa, para que, bueno, de hecho siempre es mejor medir antes cuando no cambie la cochina señal. Ya, muévete. Aquí está. Pues una cosa, no lo vayan a hacer. Luego hacen eso. O sea, cuando yo les digo que midan un pulso, luego hacen esto. No, pues ahí mide un segundo. Sí, los cursores están midiendo un segundo, pero no están midiendo nada. Cuando se mide una señal, se miden los flancos. Bueno, una señal digital, obviamente. Se miden los flancos. No vayan a hacer esto. Realmente aquí no están midiendo nada. Si hay un periodo de un segundo entre los cursores, pero no me está diciendo nada de la señal. Pues para que no vayan a hacer eso pensando que están midiendo, porque realmente no están midiendo su velocidad. Se ponen los flancos, flanco de bajada, flanco de subida, ahí está. Y ahora sí, si me acerco, aquí con la perilla del tiempo, sigue estando los flancos y sigue midiendo un segundo. Para que sus mediciones las hagan de manera correcta, ¿no? Entonces, si ustedes hacen lo que les estaba explicando, lo que están haciendo es forzar una medición. Dicho, es un error. Realmente nada más están haciendo pues algo que están haciendo trampa en algo que pues, mejor mídanlo bien, ¿no? ¿Sí les queda claro?
Sí, profe. Muy bien. Si algo no sale, hay que ver la manera en que hay que hacer las cosas correctamente. Bueno, esto sería entonces, digo, con esto ya podrían hacer el checkpoint 1 de la práctica. De hecho, lo que ustedes hacen solamente es utilizar compuertas lógicas. Bueno, ¿cómo se hace el checkpoint 2? Bueno, se va a construir un detector de números primos de un número de 4 bits. Es decir, de un número que va de 0 a 15. Igual, bueno, utilizando solo compuertas OR, AND y NOT. Es decir, las tres compuertas básicas. De las entradas que sean, realmente no importa. Pueden ser de 2, de 3, de 4, de las que encuentren. Y generadores de pulsos de reloj para las entradas. Es decir, van a utilizar ahorita la técnica que utilizamos. Solamente que van a tener 4 generadores porque son 4 entradas. Bueno, se va a obtener la función mínima en min términos y en max términos. Y se van a construir ambos circuitos. Es decir, ambos circuitos deben de tener las mismas 4 entradas y una salida, que debe ser la misma, obviamente. Si uno no funciona, pues hay un error por ahí. ¿Sí? Y bueno, pues se va a medir el periodo y el ancho de pulso de las señales con el osciloscopio, como lo acabamos de ver ahorita. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bueno, Podríamos, ¿podría explicar de nuevo cómo checarlo bien las medidas con el osciloscopio? Es que a mí se me trabó tantito la computadora. claro, cuando ustedes miden, les digo, se miden los flancos. No vayan a medir, no vayan a pensar que porque los cursores tienen una separación deseada, es una medición. Es decir, por ejemplo, aquí, ¿no? Le voy a quitar el auto nada más para que lo dibuje una vez. No quiero que lo dibuje 2 veces. Qué raro, está haciendo un cambio. Tomo los cursores, lo coloco en un flanco. Voy a medir la señal azul. Y lo coloco en el otro flanco. Entonces, digo, me voy a acercar aquí. Ay, está destelado mi cursor. No sé por qué esto no se está moviendo. Bueno, no me importa. Lo borro total. Y ahí está. Tengo 2 segundos. Es decir, lo que no deben de hacer es, por ejemplo, esto. Y decir, no, pues mide 2 segundos. Sí, o sea, los cursores están midiendo 2 segundos, pero no están midiendo la señal porque no están en los flancos. Las señales cuadradas se miden en los flancos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, ya, gracias. Por nada. Es decir, aunque esté como muy, muy pegadito, se dice el ejemplo como que muy, muy exagerado. Pero, por ejemplo, ahí mide 2 segundos. Sí, pero esto no está en el flanco. De hecho, si se acercan, ahí se ve que le falta un cacho. Entonces, les digo, esto se llama forzar resultados. Realmente no están midiendo nada. Nada más están queriendo obtener un resultado de algo que no esté. Simplemente mídanlo bien. Acérquense, caben con mucha paciencia. Y con eso tendrían su medición. Bueno, entonces, ¿dudas con el checkpoint 1? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿No? ¿Nadie? Ajá. Obviamente los pulsos reloj deben de llevar una medición con el osciloscopio, ¿no? Para comprobar que pues, está trabajando
en el periodo que ustedes están especificando. Pero bueno, ¿de aquí dudas? ¿Nadie? Bueno, ¿dudas del checkpoint 2? ¿No? Bueno, muy bien. Pues acuérdense, es un número de 4 bits. Es decir, van a construir una tabla de verdad de 4 entradas y una salida. La salida es 0. Si no es número primo, es 1 si sí lo es. Reducen, van a obtener dos circuitos, bueno, dos funciones, un en min términos y un en max términos, y simplemente la construyen. En el checkpoint 3, bueno, hay que construir un circuito digital que convierte un número binario de 4 bits, es decir, de un 0 a un 15, en un dígito hexadecimal que se muestra en un display de 7 segmentos. Igual, con compuertas solamente OR, AND y NOT, de las entradas que quieran. Bueno, para la OR y la AND, no solamente va a tener una. Entonces aquí se obtiene la función, reducen su función, ya sea en términos o en max términos, el que ustedes quieran. De todos modos, ya vieron que es el mismo. Solo que no siempre, o sea, aunque el resultado es el mismo, no siempre requieren el mismo número de conecten el que quieran, realmente no importa. Igual, van a obtener generadores de señal para el cambio cada un segundo, hay que conectar un osciloscopio para medirlo. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Nosotros ya cuando vimos la reducción de mapas de Carnot, para ver los estados indiferentes, vimos un codificador BCD a display de 7 segmentos. Es decir, BCD quiere decir que aunque yo tengo cuatro entradas, el número que yo introduzco solamente es de 0 a 9, es un dígito decimal. Lo que ustedes van a hacer es que necesitan la tabla completa. Es decir, el 10 van a pintar una A. Hay que llenar la tabla con ceros y unos dependiendo del segmento. Igual una B, una C, una D, una E y una F. Es decir, su tabla no va a tener estados indiferentes. Todas las entradas son posibles, o sea, sí van a estar presentes dentro de la entrada del circuito. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues reducir 7 circuitos, o bueno, reducir, perdón, 7 funciones para construir 7 circuitos, cada uno conectado a un segmento del display de 7 segmentos. ¿Sí queda claro esto? ¿Dudas entonces de lo que tienen que hacer? ¿Ya lo pueden hacer solitos? ¿Sí? Sí, ya existe ese elemento. Oh, déjenme ver aquí. Parece que es este. Ah, es el detector de números primos. Pues tienen un circuito, en este caso para, bueno, este es mi términos, creo que es suma de productos. Entonces aquí está, bueno, se puede colocar un display nada más para ver el valor de las variables de entrada. O sea, este es un display que tiene 4 entradas y muestra el número en hexadecimal. O sea, ya existe ese componente. Entonces aquí está para todos los números. Para 0 es 0, para 1 0, para 2 es 1, 3 1, 4 0, 5 1, 6 0 y así. Entonces, a ustedes así verían y lo medirían con el osciloscopio. Eh, Ahora, lo que van a hacer con el checkpoint 3 es me parece, ¿dónde está esa cochina simulación?
Un segundo, déjame buscarlo. Ahora ustedes van a hacer ese circuito. Es decir, tienen sus 4 entradas. Aquí está mi display de 7 segmentos. Van a colocar un display de 7 segmentos con cátodo común. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, un display de 7 segmentos realmente es un arreglo de LEDs. Al decir que es de cátodo común, que es, realmente es este de que está aquí. Es decir, todos los displays, por ejemplo, el display del segmento A, aquí está su positivo. El cátodo, todos los cátodos están conectados en común. Es como si los conectaran a un solo nodo. Entonces, como es de cátodo, tiene que ir a tierra. O sea, un display de 7 segmentos simplemente es el arreglo de 7 LEDs. De 7 LEDs así como largos, nada más para que se vea que parece un número. Pero así es como trabaja. Todos los cátodos están en común. Denme un segundo, lo que pasa el tren. Esto fue tren. Es decir, ustedes tendrían que conectar cada uno como un LED. Ahora, como se le tiene un cátodo, se puede poner una resistencia. Es decir, los displays de 7 segmentos también necesitan una resistencia, igual que la de LED. Se puede colocar una en cada segmento o se conecta una en el común. Igual del mismo valor de 330 ohms. Entonces, lo que hacen es conectar un display de 7 segmentos. Aquí tengo mis 4 entradas, ¿no? Tengo mi A, mi B, mi C, mi C y mi D, porque así lo definí yo. Y de una vez aquí obtengo mi A negada y mi B negada. Entonces, a la entrada, mis señales A, B, C y D están conectadas a un display de 7 segmentos de 4 entradas. Y a mis salidas lo conecté a un display de 7 segmentos de cátodo común. Entonces, estos son todos los circuitos a los 7 que yo reduje. ¿Qué es lo que tendría que ver? Sí, pues que tanto la salida como la entrada deben de tener el mismo valor. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, Muy bien, eso es lo que tendrían que hacer. Les digo, pues hay que llenar la tabla, ceros y unos, ya no lleva estados diferentes. Y con eso, bueno, serían los 3 checkpoints. Que pase este otro tren. Ya se fue. Eso es lo que tendría que hacer con su práctica. Entonces, si no tienen dudas, le vamos a dejar hasta aquí. Aprovechen el tiempo que falta para seguir terminando su práctica. Recuerden que esta práctica se tiene que terminar la siguiente semana, una práctica de 4 horas. Si se empezó esta semana, se termina la que sigue. Su laboratorio es miércoles, la tienen que entregar el día jueves hasta las 12 de la noche. ¿Sí queda claro?
Entonces la entrega sería el jueves de la próxima semana, a más tardar a las 12. Ajá, exacto. No más tardar a las 12, antes de las 12. Porque las 12 ya 11:59. 11:59, sí, porque las 12 ya son las 0 horas del viernes. ¿Sí? Es antes de las 12. O sea, las 12 horas de hecho no existen, son las 0 horas del día siguiente. O sea, tiene que ser jueves, para que me entiendan. ¿Sí queda claro? Ajá. Así es. Pero pues primero termínala, ¿no? Luego se preocupan en enviarla. Primero lo primero. Bueno, entonces si no hay dudas, la dejamos hasta aquí. Los veo el viernes. Sí, gracias, profe. Nada. Dale, nos vemos. Recording stopped. Gracias, Nos profe, vemos. nos vemos. Gracias, Hasta luego, profe, hasta luego. gracias. Adiós, adiós.